Oi, gente, muito bom dia. Estamos aqui de volta com o nosso Gustavo Lopes e você, o nosso programa semanal em que debatemos e tratamos aí dos mais variados temas de interesse. Hoje, num horário diferente, num horário especial, numa situação diferente. Começamos hoje ao meio-dia, a gente tem, dentro do possível, começado às 11. Naturalmente, com algumas mudanças de horário em razão dos convidados, da agenda dos convidados. E hoje temos uma convidada internacional. Temos a Soledad, que é jornalista no Equador. Ela que participa e acompanhou, cobrindo, trabalhando eventos esportivos internacionais, e ela hoje é a nossa convidada, ela que já entrou. Vamos puxá-la aqui ao vivo. Aqui. Gente, como eu disse, a Soledad, ela é do Equador, equatoriana. Sua língua mater, sua língua padrão, sua língua mãe é o espanhol. Vamos aqui trabalhar num portunholzinho para que todos possam compreender e entender o nosso debate, a nossa conversa. Vamos falar despacito, já combinei com a Soledad, e o papo vai ser muito legal. Aproveitem para clicar aqui embaixo nesse aviãozinho e convidar os seus amigos. Se quiser fazer alguma pergunta, clica aqui embaixo nessa interrogação, mandem as perguntas, que vai ser uma honra, vai ser um prazer respondê-las. Buenos días, Soledad. Que honor usted aquí con nosotros. Hola Gustavo, el honor es mío, la verdad, muchísimas gracias por la invitación y estamos aquí listos ya para conversar en una tertulia amena y un abrazo a todos los que ya nos están siguiendo en este Instagram Live. Voy a tratar de hablar lo más lento posible. Yo decía ayer, a mí me cuesta hablar lento, pero claro, tenemos audiencia internacional, así que vamos a hacerlo. Yo creo que tenemos audiencia de Brasil y de Ecuador y de otros países también. Bueno, me gustaría de saber sus experiencias en coberturas internacionales. ¿Cómo es para un periodista estar fuera de su país haciendo una cobertura muy importante de atletas y seleccionados de su país? O sea, llevar la emoción del deporte para su país. ¿Cómo es el sentimiento? Realmente es algo muy emocionante porque, claro, se combina todo lo que es la profesión, el conocimiento de informar, de transmitir los hechos, de que uno tiene que siempre ratificar en casos nacionales e internacionales lo de la veracidad, lo de buscar las fuentes, de estar siempre cercano a la noticia y entra en conjunto con todo lo que es la emoción propia de nuestro país, ¿no? Porque más allá de ser periodistas, más allá de ser profesionales, seguimos teniendo un corazoncito de nuestra patria, ¿no? Pase en el caso colombiano, como es el otro, como también seguramente de los diferentes colegas de Brasil, de Colombia y más. Ver a tu selección, ver a tus representantes, atletas, compatriotas que están haciendo cosas históricas, hazañas, es algo muy emocionante. Me pasó esta última vez en Polonia, seguir a la selección, además que son chiquitos, entonces uno como que los arropa porque son los seleccionados sub-20, tenía todo ese sentimiento de acompañarlos, pero también de alentarlos, porque había veces en las que, claro, por la falta de experiencia se bajoneaban, se sentían mal, los resultados no salían, había mucha ansiedad, entonces era el tema de acompañarlos, de alentarlos e informar a la vez. Llegaron a la medalla de bronce, que es la mejor participación de Ecuador en una cita mundial, más allá que sea formativa, es una cita mundial y claro, fue súper emocionante, lo celebrábamos, nos abrazábamos con todos y lo propio con Richard Carapaz, un ciclista que quizás no es de las disciplinas que ha predominado en nuestro país o de la que más apoyo tiene. Sin embargo, verlo a un representante de nuestro país en una de las vueltas ciclísticas más importantes del mundo fue algo para que la piel se nos haga de gallina, para que las lágrimas nos salgan de los ojos. Realmente
Esa última contrarreloj en Verona fue una mezcla de emociones bárbara. Yo les decía, me costaba hablar porque era tal emoción cuando lo veía entrar en la pasarela rosa, pero al mismo tiempo yo estaba en vivo para la radio. Entonces, sin retorno, gritando para que me escuchen, transmitiendo lo que pasaba, recordando todos los datos con los que uno se prepara para hablar acerca del tema. Trataba de informar y sentía que un nudo, pero respiraba y nunca se notó. Me dijeron, ¿no te emocionaste? Yo decía, claro que estaba emocionada, pero uno tiene que tratar de controlar ese nivel de emoción para que todo salga limpio, ¿no? Y la gente pueda recibir información. Pero es algo magnífico. Usted foi para las competencias para una cobertura de la radio. Sí, de mi radio. Yo trabajo en la Radio Redonda y por la radio me enviaron el año anterior a Polonia, en realidad, a seguir a la selección en este sub-20 y coincidieron las fechas con lo que pasaba con Richard Carapaz en paralelo en Italia. Entonces veíamos las etapas, ganó la primera a finales de mayo, si mi memoria no me falla, ganó la primera etapa, se quedó con el liderato del Giro de Italia, entonces lo veíamos de cerca y decíamos, se está acercando, se está acercando, se está acercando, pero claro, lo que nos pasa, no sé si es un tema solo de los ecuatorianos, tendemos mucho a decir, ya mismo pierde, ya mismo se cae, no va a ganar, algo va a pasar, le van a quitar la camiseta, ya mismo alguien le va a pasar en el tiempo. Capaz que él resbala, o sea, tendemos a decir cosas malas, ¿no? A presagiar con pesimismo lo que puede suceder. Entonces, veíamos y seguía y seguía y seguía en el primer lugar. Entonces, yo desde Polonia le decía a mi director, Esteban, le digo, me parece que sí va a ganar, o sea, ¿no será que me cruzo, estoy cerquita, ¿no? Y en Europa es todo mucho más cerca que acá, por costos inclusive es mucho más fácil movilizarse. Entonces le decía, ¿no será que me doy el salto a Italia? ¿No será que voy estando tan cerca? ¿Cómo va a ser que no cubramos ese evento? Porque era un tema histórico, o sea, que un ecuatoriano gane una vuelta ciclística de las más importantes no había pasado nunca antes. Recién el Giro de Italia, el año anterior, lo había ganado el primer latinoamericano, que era Nairo Quintana. Entonces decía, como que creo que es importante, y me decía, vamos a ver, esperemos, vamos a ver qué pasa en esta siguiente etapa. Hablemos con la producción general, y me decía, hasta que un día me dijo, Soledad, ten lista la maleta, que capaz del rato menos pensado yo te llamo, te digo, te tengo el vuelo y te vas. Y claro, eran vuelos rapidísimos, porque yo estaba en la punta norte de Polonia, estaba en Dansk, pero de Dansk a Milán eran 2 horas, me parece, era muy, muy cortito el De trayecto. avión. En avión, ajá. Entonces me dijo, de repente un día me dijo, ¿te listas las maletas? Y yo dije, no me han dicho más, yo tenía ya las maletas listas, todo empacado, cada día esperaba que me mande el mensaje y cuando él me dijo, ya, te vas el sábado. La selección el viernes, en paralelo, fue chistoso porque Ecuador no clasificó directamente de la fase de grupos a la siguiente etapa. Ecuador en el Mundial de Polonia tuvo que esperar varios otros resultados para clasificar dentro de los mejores terceros y podía pasar en varios grupos, nos iban desarrollando y acabando los grupos y no pasaban los resultados. Teníamos como 4 o 5 resultados que se den para que clasifique Ecuador. Pasaba el primero, no se dio. Pasaba el segundo, no se dio. Entonces los chicos tenían toda esa ansiedad. Y de repente el viernes, el último día de la fase de grupos, de todo, que terminaban ya todos los grupos, el último día, el penúltimo resultado se dio, que me acuerdo que fue de Panamá, y los chicos veían en la sala del hotel, ¿no? En el hall, veían el partido y cuando se acabó gritaban, porque claro, les daba la clasificación Claro. para los octavos de final, que ya era algo histórico, o sea, ya era algo súper emocionante. Entonces, fue el viernes eso, lo celebramos, lo vivimos con los chicos, transmití justamente aquello para la radio, con los testimonios y más, y el sábado viajé ya a Verona, en este caso a Milán, que fue el vuelo directo, y después en bus, que fue 1 hora aproximadamente, hasta Verona, donde era la última, la contrarreloj, donde terminó ya Richard Carapaz con el podio. E o que é importante para um periodista e uma cobertura internacional? O que é mais importante que o periodista tem que se atentar para hacer uma cobertura internacional? O sea, yo creo que es una mezcla de todo. Yo siempre dije, por ejemplo, en la radio, soy la única mujer que trabaja en mi emisora y había empezado el proyecto que arrancamos en el 2014
y fue la última en viajar. Entonces yo decía, uno tiene esa sensación de qué me falta, por qué no viajo, por qué no hay la oportunidad, y de repente cuando ya le toca, y me tocó, wow, en grande, la verdad, fui muy bendecida, y yo decía, creo que Dios me preparó, o sea, te prepara en el sentido de que necesitas capacidad profesional, obviamente, o sea, saber bien cómo buscar las fuentes, cómo manejarte dentro de lo que es la búsqueda de testimonios, de la información, dentro de todo lo que es además manejarse en un país extranjero, porque no es algo sencillo. Si uno nunca antes ha viajado, yo por ejemplo las únicas veces que he viajado han sido para temas de mi profesión. Una, un seminario internacional en Colombia, otra, una cobertura de Ecuador con Bolivia en las eliminatorias y después de esto. Entonces, uno tiene que estar preparado para manejarse en territorio ajeno, en este caso con idioma completamente distinto, porque el polaco es de los más complicados que hay en el mundo. A mí me gusta mucho el tema de los idiomas, traté de entender un poco antes de viajar, pero la verdad fue imposible. Recuerdo 3 o 4 palabras, creo, de lo que pudimos aprender allá, porque es muy, muy complejo. Entonces, gracias a Dios, yo tengo suficiencia en el idioma inglés, lo sé muy bien, me manejo con el idioma inglés, y así me batí allá, en todas las escalas que hice, porque además mi viaje fue larguísimo. Yo fui a España, de Madrid fui a Barcelona, de Barcelona a Varsovia, después por tren a Dansk, a Bydgoszcz, perdón, que fue la primera sede, y fue al regreso, fue casi igual. Yo tuve un día en Madrid de regreso, otro día después en Perú y otro día regresé a Quito. Entonces creo que lo más importante es eso, el manejo profesional, capacitarte, prepararte mucho. Yo, por ejemplo, llevé todo lo que era la historia de Polonia, vi todo lo que era la organización, porque a veces también hay que saber que vamos a un lugar distinto y que no todo es igual que acá, ¿no? En el sentido no solo de las costumbres, de lo que tenemos que acoplarnos, sino también del tema de gobierno y más, que uno tiene que ser muy prudente en ese aspecto. Entonces fui averiguando todo acerca de ello, cómo movilizarme, el tema de los trenes, de las rutas, que acá en Ecuador, por ejemplo, no tenemos. Nosotros no tenemos un tren, no sabemos conectarnos dentro de estas líneas. Entonces Como viajar allá, aqui. claro, era todo nuevo en el sentido de movilización. Entonces fui averiguando todo acerca de ello, saber a qué vas, ser consciente de lo que tienes que hacer, insisto, llevar toda la información necesaria y después allá demostrar el primero el profesional que eres, y después si tienes tiempo para conocer, que por ejemplo a mí no me pasó, conocí muy poco, pues también se puede hacer. Uma informação importante para os brasileiros. Acabou de sair agora uma nota, um breaking news da CNN. Parece que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro foi testado positivo com Covid-19. Entendeste? ¿Bolsonaro fue positivo o le detectaron Sí, positivo? sí, parece que sí, parece que sí. Hay una información de la CNN en vivo, parece que sí. Entonces, una información ao vivo para todos os brasileiros e também para os hermanos de Equador. Estava sola em Polônia? A única Sí, fui sola. periodista de sua rádio. La produção, todo Sí, fui hacía sola, me sola. enviaron, es más, fui la única de radios del país, o sea, la única enviada por radio, porque de ahí estaba, por ejemplo, de prensa escrita, habían 2 de diarios de nuestro país, había un colega que se encargaba de enviar material para las diferentes televisoras. Primero era solo para DirecTV y después ya le comenzaron a pedir para otras televisoras acá el material. Y yo, más, o sea, en realidad no fue una cobertura en la que los medios de comunicación apostaron, no era una cobertura en la que toda esa expectativa alta. Después de la Copa del Mundo Sub-20 venía, porque eso fue en mayo y se acabó el 15 de junio, para Júnica, que fue justamente donde enviaron, Brasil, que fue donde enviaron a todos los delegados, así toda la radio, los periódicos, televisoras de acá, pero para el Mundial Sub-20. A imagem travou. Então, gente, enquanto a Soledad volta, os amigos do Equador, volvió, ok? Sua imagem não estava buena e seu sonido. Soledad, quais uma chica de Equador falou aqui agora
que es una de las periodistas mujeres femeninas más importantes de Ecuador. Deporte, ¿me escucha? ¿Verdad? ¿Me escucha? Se está cortando un poco, creo que voy a tener que moverme la señal. Se me está cortando un poquito. A Sol tá mudando de lugar, Soledad está cambiando de lugar para um. A ver, ahí estamos. Tuve problemas con la conexión, entonces salimos mejor. ¿Sí? Perfecto, sin problema. La tecnología es muy buena, pero hay problemas también. Soledad, una chica de Ecuador, hablaste ahí ahorita, que es talvez la mais importante periodista feminina de Ecuador. Sabemos que o medio deportivo é muito masculino. Há muitos homens e por que não menos oportunidades para as mulheres? Quais as dificuldades que ustedes mulheres têm que nós outros homens não temos em este meio de deportes? É mais difícil para as mulheres trabalhar com deporte? Conocido como una en la que, por ejemplo, mucho, no sé si sea así en otros países, entendería que sobre todo en Sudamérica o en Latinoamérica es muy parecido el tema, porque somos todos muy similares. Poco margen de error, que no digo que está mal, en algún sentido no está mal, porque nos exige a prepararnos, nos exige a que todos seamos casi perfectos día a día. El tema es que la exigencia no es igual como con los varones. Los varones, por ejemplo, está en la radio un colega y se equivoca, en lugar de decir Ajax frente al Madrid en un partido de la Champions League, se equivoca de equipo y dice Ajax frente al Atlético de Madrid. La audiencia, los colegas dicen, tuvo un lapsus, o sea, le pasa a cualquiera, puede corregir rápidamente y no pasó nada. Una mujer comete la misma equivocación e inmediatamente la audiencia y los colegas dicen, es que no sabe. No es que se equivocó ese rato, no es que tuvo un lapsus de nombre, no es que por la rapidez, quizás lo que sea, es que no sabe, es que inmediatamente se la relega de la posibilidad de comentar o de creerle. Entonces eso, por ejemplo, es un tema que es muy complejo y que yo creo que es importante por tal siempre prepararse y estar capacitándose constantemente y leer mucho para tener margen de error cero, que es lo que creo que nos pasa a las mujeres, o sea, no podemos tener margen de error. Y después, claro, lo que todo en el tema del balompié, en el tema del fútbol, que se cree... Señal no está muy bueno. ¿Me escucha? Ir pareja, la que va a buscar a un futbolista porque es guapo y por entonces son varios estigmas dentro de la sociedad machista y dentro de todo lo que se ha generado con la mujer en el deporte, que lamentablemente sí generan estigmas, ¿no? Hay ese tipo de discriminación. Al principio los colegas son muy amables, al principio los colegas te ven como un inferior, entonces te dicen, ven, yo te ayudo, y se hacen los amigos, y te invitan a tomarte un café o te invitan a tomarte un trago, y tú vas poniendo barreras, te vas alejando, comienzas a competir de igual a igual en el tema profesional, entonces te sienten como una amenaza y te relegan también. Yo ahora, gracias a Dios, puedo decir, después de 16 años de carrera, que creo que me he ganado el respeto, la credibilidad, no solo de la audiencia, en el caso del público, sino también de los colegas y de los protagonistas, porque me ha pasado y agradezco aquello que diferentes futbolistas, por ejemplo, me ven y me dicen, yo sí lo he escuchado a usted sí habla coherente, dicen los futbolistas, o sea, tiene argumentos. Entonces es bueno y claro, pero cuesta mucho trabajo, muchas piedras en el camino que hay que superar. Usted es periodista de campo, entonces se va a los campos de juego para hablar desde en vivo, pero también es comentarista de partidos de fútbol, ¿verdad? Así es.
Me encanta la reportería, siempre trato de mantenerme haciéndola porque creo que es la base del periodismo, ir a hacer información de campo, ir a ver los entrenamientos de las diferentes disciplinas, ¿no? Estar en los entrenamientos y seguir el día a día, ¿no? Esa adrenalina que te da el conocer la información de primera mano y seguirla, pero también soy comentarista de los partidos de fútbol, de mi emisora, de los lugares donde he trabajado, he comentado partidos de eliminatorias, partidos internacionales y comento semana a semana. Ahora estamos paralizados, pero cada semana comento fútbol. Es muy interesante esto, porque acá en Brasil no me acuerdo de una emisora de radio o televisión que tiene una mujer como comentarista de fútbol. No me recuerdo, yo creo que no hay. En el Mundial de Rusia, una televisión Fox de Brasil, la Fox 2 de Brasil, tenía unas transmisiones solamente con mujeres, con la narración, comentarios, pero como algo, una alternativa, y no como la transmisión principal. Claro, como una opción. Como una opción, exacto. Entonces, es una barreira muito importante que está a romper. Não só em Equador, pero em Sudamérica como um todo. Porque acá há muito machismo com as mulheres em deportes. E eu creio que em algumas situações, hasta assédios sexuales, morales, porque há muito machismo, ¿verdad? Sí, yo creo que lo que le decía, creo que es la sociedad latinoamericana, porque somos muy parecidos en ese sentido, creo que es la sociedad la que nos ha hecho así. Hay mucho machismo, hay mucha discriminación, hay campos donde a la mujer todavía se le ve como prohibida, como que no puede ingresar, y creo que el tema del comentario deportivo, el comentario de las diferentes disciplinas y sobre todo del fútbol, hay ese estigma grande de que en la mayoría todavía solo el hombre conoce de fútbol, solo el hombre puede saber qué es lo que pasa en la cancha, solo el hombre puede deducir lo que está sucediendo en un partido y creo que son cosas a romper. Por ejemplo, en Rusia, México, también ya Fox México tuvo, la comentarista principal fue mujer. Entonces creo que es un tema de poco a poco ir ganando. Cuesta muchísimo trabajo, sí, pero ¿qué no cuesta trabajo al final? Tú tienes un programa de radio todos los días en la radio de Ecuador. Sí, yo trabajo de lunes a viernes, tengo el programa que se llama Palabra Redonda y los lunes además tengo mi programa solo de fútbol femenino, que es de Taquito. Que bueno, que solo habla de fútbol femenino. Así es. ¿Cómo está el fútbol femenino en Ecuador? Complejo todavía, se supone que es profesional. Desde el año anterior se sacó la Superliga, que era el torneo ya, entre comillas, insisto, profesional, porque antes eran torneos amateur los que se vivían. Hubo varias ediciones, 6 ediciones para ser exactantes, pero desde el 2019 ya es profesional, es decir, que ya la Federación Ecuatoriana de Fútbol obliga a que hayan contratos firmados, porque antes era un tema muy amateur, muy aficionado. Ahora ya obliga, todavía de la plantilla, que pueden ser 23, 25 jugadoras, apenas es obligatorio que sean 5 las que tengan contrato profesional, es decir, 5 que tengan salario y tengan afiliación a la seguridad social. El resto todavía tiene contemplado el tema de hacer contratos como sin salario, sin remuneración y flexibilización. Ya la Superliga tuvo grupo, obligó a que cada uno su oficial femenino tengan su equipo femenino como representante, y se lo hizo de forma geográfica el año anterior, 2 zonas, zona sur, zona norte, y ahí se enfrentaron los equipos que al final llegaron a una liguilla, más o menos a los playoffs, que eran entre los 8 mejores de cada grupo. Este año se quería hacer lo mismo, obviamente pasó todo esto del COVID, entonces se tuvo que paralizar porque justo la semana del 15 iba a arrancar, acá empezó la cuarentena el 16, entonces justo fue para esa semana que ya no se pudo jugar, y ahora están planteando la idea de que sea en agosto, el 22 de agosto está aprobada la reanudación del campeonato, pero bajo otra modalidad que aún no la determina Federación Ecuatoriana de Fútbol. Se planteó desde una mini asociación de fútbol femenino que se organizó acá, se planteó la idea de que sean 4 grupos para que haya menos movilización de los equipos por el tema de traslados, de temas sanitarios, y que de esa manera pueda desarrollarse un campeonato un poco más corto, porque la premura del tiempo es así, pero que haya competición, porque muchos equipos decían, por ejemplo, Barcelona, Emelec,
Guayaquil City, dijeron en un momento, en abril aproximadamente, que ya no querían participar, que ellos solo iban a participar en la Liga Pro masculina. No iban a participar ni en Superliga Femenina ni en Copa Ecuador, que es un torneo paralelo. Entonces se habló con los clubes, ya Federación determinó que sí se va a jugar, entonces habrá que esperar ya la modalidad nada más. Las grandes equipes de Ecuador tienen equipas femeninas, todas? Emelec, Barcelona, Universidad, todas tienen una equipa femenina. Ahora es obligatorio, eso lo decía, desde el año anterior hicieron obligatorio que todos los equipos que están en Serie A tengan su filial, es decir, o que formen un equipo o que apadrinen uno o se alíen con alguno. Entonces, por ejemplo, Barcelona hizo su equipo, hicieron pruebas rápido, tienen ya conformado su plantel femenino, Emelec lo propio, Independiente del Valle, por ejemplo, reciente campeón de la Sudamericana, hizo una alianza con un equipo de una universidad acá, de Dragonas de la San Francisco, de la Universidad de San Francisco. Entonces el equipo que lo representa es Dragonas Independiente del Valle, que es una alianza, es una fusión. Y ya sí algunos equipos apadrinaron a algunos, absorbieron a otros, o bien generaron el suyo rápidamente. Es una obligación de la Federación. La Federación de Fútbol de Ecuador obliga que tenga una equipe femenina. Lo que pasa es que dentro de CONMEBOL, de la Federación Sudamericana de Fútbol, para el tema de licencias, ya tiene obligatoriamente esta regla, ¿no? Que todos los equipos para participar en los torneos CONMEBOL deben tener su filial femenina, deben tener su equipo. Y lo dice claramente igual CONMEBOL, es el mismo artículo que tomó la FEF. Dice, usted puede tener un equipo alianza, es un equipo con el cual usted se haya unido, haya creado una fusión, un vínculo, un equipo que usted apadrine o un equipo propio. Y también, dice CONMEBOL, debe tener un equipo juvenil, juveniles femeninas. Entonces, eso es algo que ya está estipulado y sin eso usted no puede recibir la licencia que le permite a los equipos masculinos participar de los torneos, sea Copa Sudamericana, sea Copa Libertadores. Entonces, ese reglamento lo tomó la federación y de esa manera impulsó o empujó, digamos, a los clubes para que todos tengan su equipo en la anterior Superliga que se generó. La generación, hablando ahora de fútbol de los hombres y de la selección de Ecuador, la generación de bronce del año pasado, ¿cómo estás hoy? Los chicos ya están en clubes gran clubes, ya están jugando. ¿Cómo está esta generación del sub-20 que hoy ya son mayores? Se intentó por parte de Jorge Célico, por ejemplo, que estuvo en un interinazgo en nuestra selección después de la salida del bolillo de la Copa América. Él intentó mantenerlos en la selección, intentó continuar convocándolos para que sigan creciendo y hagan un proceso de cara a lo que iba a ser el nuevo técnico. Con Jordi Cruyff todavía no hemos tenido ningún amistoso y ningún entrenamiento oficial, así que no se sabe si los va a seguir considerando en la materia selección. Pero los jugadores, algunos se han ido al exterior. El caso, por ejemplo, Gonzalo Plata, está en el Sporting de Lisboa, le está yendo muy bien a Gonzalo Plata, titular en todos los partidos, en el anterior fue la figura, marcó un gol inclusive. El chico Chiqui Palacios, Diego Palacios, él ya había concretado su pase al extranjero, se habló mucho después del Mundial que podía ir al Barcelona de España, que le estaba siguiendo los pasos, una decisión con su representante por tener minutos, porque con el Barça iba a ser un negocio que iba a la formativa, que iba a las canteras y que podía ser cedido. Es decir, era del grupo Barcelona, pero iba a ser cedido a otro plantel. Entonces, por tema de continuidad y de juego, decidió Diego Palacios irse a la MLS, él se encuentra en Estados Unidos. Leo Campana, el delantero que fue goleador en el Sudamericano, donde Ecuador fue campeón, que en el Mundial lamentablemente no pudo marcar, pero él está en los Lobos, en el Wolves de Inglaterra, ya tuvo concentración, el anterior partido ya fue convocado, que es muy importante, ¿no? Se van asumiendo pasos, están en Europa, y son chicos muy jóvenes. Leo Campana inclusive es un año menor, en el Mundial tenía 18 años, entonces, claro, todavía es más chiquilín, todavía hay que llevarlo, y es bueno que vaya haciendo su carrera. Steven Plaza está en duda su continuidad, él estaba en el Valladolid con Ronaldinho. Sin embargo, porque lo llevaron así, fue todo un show acá, que vino, no Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Ronaldo el Fenómeno, vino acá y se lo llevó. Para nosotros los dos son Ronaldinhos. Sí, es que antes es Ronaldinho Fenómeno y Ronaldinho Gaúcho.
Antes le decían Ronaldinho, ya después fue el cambio de Ronaldo para la digresión. Pero bueno, él está ahora todavía en espera. Alvarado, por ejemplo, que fue uno de los jugadores más importantes en el Mundial, tenía varias opciones, él está en Aucas, acá en nuestro equipo, en nuestro país, y lamentablemente por todo lo de la pandemia se paralizó la negociación. Ya se sabía por parte de los directivos que él en junio se iba a donde sea porque tenía varias ofertas, pero claro, lo del COVID no permitió que se haga la transacción finalmente y sigue acá. Y Jordan R. Zavala, que se encuentra también en México, él es parte de los Xolos y está jugando allá, que él también fue obviamente de la selección sub-20, fue uno de los asistentes, de los 10 más o menos que jugaba con el equipo de Célico. Después el resto se encuentra en sus planteles. Moisés Ramírez, el arquero, todavía está en España. Le dijeron que no le iban a comprar, entonces tendrá que regresar al Independiente del Valle. Pero todos están en equipos profesionales. Vallecilla en Barcelona, Sergio Quintero, la máquina, está también en Barcelona. Cifuente, me olvidaba que fue el de mejor gol con Estados Unidos, se encuentra en Estados Unidos también. Diferentes jugadores que han logrado salir y se mantienen, sobre todo dentro del tema profesional, siguen ganando minutos. Habrá que esperar después si es que son tomados en cuenta por Cruyff. Eu tenho um grande amigo que hizo o masterado comigo em Espanha, que é Jorge Merizalde, que vive em Quito. Vive uma cidade pequena, cerquita de Quito, Pichincha. Ai, uma cidade. Ah, é da província. Ok. Vive cerquita de Quito, em uma cidade muito. Perdão? Em Sangolquí? Não me acuerdo o nome da cidade. É um grande amigo. Eu estive em Equador há um par de anos para falar em um congresso sobre a violência em las canchas de futebol. E para mim, vou dizer uma coisa acá que muita gente não vai gostar. O melhor ceviche do mundo é de Equador, não é de Peru, não é de Chile. Verdade? O melhor ceviche que eu já comi foi este em Equador. É uma informação muito importante, porque para cá, para nós de Brasil, ceviche é uma comida de Peru. Claro. Pero não é verdade. Toda a região do Pacífico de Sudamérica tem ceviche como uma comida importante. Há uma pergunta. Vou ver de quem. ¿De qué comió? E perdão, cortou um rato. Está sin sonido agora. ¿Ceviche de camarón o de concha, de pescado, de qué? Cortou. Agora sim. ¿Qué comió? Le decía, ¿de concha, de camarón, de qué fue? De todo. De concha, de camarão, de pez blanco, de todo. Me encanta ceviche. E para nós outros acá é muito caro. Então, quando estive em Peru, em Equador, em Chile, em Bolívia, sempre como solo ceviche, como mais nada. Solo ceviche. Me encanta. Há uma pergunta de MSN Solo Futebol. Como aficionada ao futebol feminino, que esperas de la Conmebol para o desenvolvimento deste esporte? Un abrazo a Sol Muñoz, quien nos escribe. Para que usted sepa, Gustavo es la representante de la Conmebol, nada más y nada menos, representante de la Conmebol ante la FIFA. Y ella, orgullosamente, yo siempre lo digo, es ecuatoriana. Es abogada ecuatoriana, recién fue reelecta en el Consejo del 25 de junio de manera unánime por parte de todos los dirigentes de la Conmebol. Es parte del Consejo de Conmebol y representante de la Confederación para la FIFA. Así que un abrazo a Sol, ¡Wow! que nos está siguiendo, nada más y nada menos. Ella debería invitarla a estos live porque es toda una... Audiencia de una cualificación top, está muy alta. Top. No, yo creo que espero, a ver, tanto de FIFA como Conmebol, que se vayan rompiendo estas brechas, que se vaya disminuyendo la distancia que existe, sobre todo en la valoración, en lo que significa por parte de las instituciones tomarle en cuenta al fútbol femenino, porque muchas veces, últimamente, se lo hace por esta obligación de las licencias. Entonces, porque me toca que para poder mantener mi participación internacional como equipo masculino, me toca regresar a ver al fútbol femenino o me toca
generar un puesto para ellas. Yo creo que desde Conmebol, por ejemplo, sí que quisiera unas leyes, reglamento mucho más claro para que se lo arrope por ahora al fútbol femenino, para que se puedan abrir más espacios y para que pueda tener el mismo reconocimiento, insisto, desde la institución y el talento pueda evolucionar, porque talento existe mucho. Se han llegado a Brasil, por ejemplo, ha sido parte de todas las copas del mundo de fútbol femenino, poco ganando territorio en tema de talento. Colombia, que también ya ha sido parte de mundiales, Argentina, Ecuador, que estuvo en el 2015 en Canadá, pero ha sido solo por el talento de las chicas, no por una organización o estructura. Entonces, sí quisiera eso, mayor importancia desde un reglamento, desde arroparlo, desde el empuje, que después ya se genere esta bolita de nieve que pueda ir creciendo y ya con ello puedan ver números reales, que es lo que les interesa a los equipos. Acá en Brasil se pasa que mucha gente habla en las redes sociales del fútbol femenino. Que es bueno, que tenemos que hacer inversiones, que tenemos que asistir a los partidos. Mucha gente habla. Pero en el momento de la acción no pasa nada. ¿Es lo mismo ahí o no? Me parece, pero que estamos hablando que las equipas de Ecuador, por una obligación de la federación, claro, pero las equipas de Ecuador, las grandes, están con equipas y están haciendo inversiones con cinco profesionales. Entonces, me parece que hay un movimiento mejor do que de Brasil. Sí, de a poco se ha generado este impulso. Es bueno porque, a ver, acá en nuestro país, desde el 2012, un poco antes, ya se hablaba en los congresos, que se hace cada año, ya se mencionaba y se decía, bueno, hagamos la liga femenina, hagamos el campeonato profesional. Y desde ahí, recién en el 2019 se lo hizo y por el pedido de Conmebol. Pero es importante que de a poco, por eso yo le decía, la estructura no importa tanto cómo nació, o cómo se generó, cuál fue la idea, pero sí que hay parámetros que permitan que los arropen de manera adecuada. Hay muchos casos y lamentablemente acá, más de que hay el equipo filial de cada club, por ahora por la pandemia un montón de casos, entre ellos de Barcelona, lamentablemente, que no pagaba a sus jugadoras, que dejó ir a muchas, que no tenía contrato, que finalmente nunca los notarió, los contratos que sí había establecido en su presupuesto, no los legalizó y dejó libre a las chicas y no les pagó nunca, en aislamiento, no tuvieron un solo dólar para poder mantenerse. Y es un tema delicado, es un tema de una realidad que además hay que decirlo, si el futbolista masculino sabemos a los niveles de salario que llega. Y está bien, yo no voy a hablar de eso, porque así está el mercado del fútbol, está estructurado así y será una reflexión mucho más larga. Un par de años. Sí, pero en el fútbol femenino los sueldos son aproximadamente acá en promedio de 300 y 400 dólares. Ese es el salario básico acá, por ejemplo, para un trabajador. Y para las mujeres en el fútbol es así, el promedio. Eso quiere decir que sí habrá algunas más altas, pero también hay unas que reciben menos. ¿Y cómo sobreviven? Subsisten. La mujer en el fútbol femenino, acá en nuestro país, tiene que trabajar muchas veces en otros cargos, en oficina, en otras profesiones, y al mismo tiempo mantenerse, y al mismo tiempo cuidar a sus hijos, algunas, porque es una realidad, las mujeres tenemos la bendición de ser madres, pero no tenemos una garantía por medio del club cuando son profesionales. Entonces tienen que dedicar su tiempo, algunas a estudiar mientras juegan fútbol, otras a trabajar mientras también juegan fútbol, otras a ser madres, trabajar y más mientras juegan fútbol. Han habido casos de chicas, por ejemplo, del último campeón, Deportivo Cuenca, que no tenían a veces ni para la movilización, no en el Cuenca, pero que de su historia no tenían a veces ni para la movilización, no tenían ni un dólar para ir al entrenamiento. Entonces tenían que pedir a los vecinos, que anécdotas, que dieran un dólar prestado para ir y volver, porque no había las remuneraciones, porque no hay esa seguridad, esa garantía. Deportivo Cuenca hasta ahora tiene problemas siendo el primer campeón de la Superliga porque no les han pagado los premios de campeón, porque hasta ahora no les entregan ese premio que estaba considerado dentro del ofrecimiento del club. Entonces son estas cuestiones de desequilibrio, de injusticia, que son lo que tenemos que mejorar. Eu tenho a impressão que os regulamentos de futebol feminino deviam cambiar. Por exemplo,
la pelota ser más pequeña, el gol más pequeño, no sé, o tener más jugadoras, 12 o 13, no sé. Eu creio que para a dinâmica do partido pode ser melhor. O que pensa disto? No, yo creo que estamos en igual capacidad. En el sentido del fútbol es uno solo. O sea, y es lo lindo. Lo lindo del deporte es que es un deporte inclusivo, un deporte que solo necesita una pelota. Usted puede jugar en la playa descalzo. Puede jugar acá en nuestro Valle del Chota, que es la cuna del fútbol ecuatoriano, de donde nacen un montón de talentos. Juegan descalzos en la tierra. Solo necesitamos dos chompas que se suele poner uno, o sea, sacos, digamos, para hacer un arco en un lado, un arco en el otro, y jugar con una pelota, pare de contar. El fútbol es así, y eso es lo lindo de esta disciplina. Y yo creo que no tiene que cambiar para el tema de las mujeres, porque capacidad tenemos dos piernas, tenemos un cerebro que nos ayuda un montón, que requiere el fútbol, y se lo puede hacer. El último mundial en Francia fue impresionante, no sé si usted pudo ver algún partido, fue realmente Sí, un nivel todos los alto. partidos de Brasil y la final. Y la final de Estados Unidos. Y la verdad es que es lindo ver, porque existe talento, porque uno se da cuenta que inclusive, y eso es un dato estadístico comprobado, en el fútbol femenino se pierde menos tiempo. En el fútbol femenino usted tiene realmente casi el tiempo total juego de lo que marca el reloj. Sabemos que en el fútbol masculino, por ejemplo, en un tiempo de 45, se llegará a jugar unos 20 minutos entre lo que se demoran en el saque, entre las faltas, entre lo que se pelean en la barrera de tiros libres, etcétera. Se juega en el fútbol masculino 20 minutos aproximadamente en cada tiempo. En el fútbol femenino se llega 40, 43 minutos en cada tiempo. Wow, no sabía. No se pierde, porque no se No, finge, porque no se simula, porque se juega. Y eso es lo lindo. Entonces, si hablamos de que las mujeres estamos en capacidad de jugar 45 minutos casi a tope, sin quemar tiempo, ¿por qué vamos a tener que cambiar las reglas para nosotras? Al contrario, estamos, yo creo que otra vez naturalizando todo lo que se perdió, el tema de las faltas y más en el fútbol masculino, que es lindo, que a mí me encanta, que lo comento, pero que hay que ser sinceros, se pierde mucho tiempo. En el fútbol femenino no, no solo en partidos de liga local, en el mundial, y le hago esta reflexión para que usted revise, no se perdía casi tiempo en ninguno de los partidos. que bueníssimo, eu não sabia disso. E eu costumo dizer que voleibol, por exemplo, voleibol é de las mujeres, feminino, é muito melhor do que de los hombres, porque há juego. E los hombres é pelota para o alto, ¡pum! E de las mujeres el vôlei é mais bonito de se ver, porque há juego. E que el fútbol femenino também pode ter mais juego do que força. E que este pode ser o encantamento do futebol feminino. Muito interessante, não havia pensado nisto. Leonardo Aprídio, à medida que a agenda deportiva se desenvolve em seu país, existe o monocultivo do futebol como uma agenda única de ser assim. Como podemos expandir a outros deportes? Eso, mire, que es un círculo vicioso también, y yo lo viví porque trabajé en Ecuador TV, acá el que era conocido como el canal del Estado, se lo decía así, pero dentro de la filosofía, y eso me gustaba a mí mucho en mi canal, estaba todavía el tema de no hablar solo de fútbol, que es lo que se tiende en los medios de comunicación en general, pasa mucho acá en nuestro país, sobre todo, no sé si sea así, que se abarca demasiado el tema de fútbol. Fútbol, 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 de lo que serán 5 minutos, digamos, el segmento de deportes en el noticiero. Acá es 4, 4 y medio de fútbol. Y si hay una nota que sea de otra disciplina, es un montón, en la generalidad. Cuando yo trabajaba en Ecuador TV teníamos la filosofía de ser inclusivos y de hablar de otros deportes. Nosotros desde la dirección nos decían, fútbol está bien, porque es el que vende, está bien, pero no solo fútbol. Entonces yo hice mucho de deporte de aventura, hice mucho de otras disciplinas como el ciclismo, atletismo y más. Tuve la suerte por eso de aprender más también. Y creo que es un tema que va, por eso ya es un fenómeno que va de la par con la audiencia.
nosotros presentábamos un montón de notas de otras disciplinas y veíamos, se reflejaba que el rating bajaba cuando se hablaba de otros deportes. Cuando se hablaba del deporte aventura, bajaba el rating. Se hablaba de fútbol y subía, y eran los niveles más altos que se llegaba en puntos, ¿no? Del rating que se califica. Entonces es un tema, por eso digo, es un círculo vicioso, porque los medios de comunicación podemos intentar proponer, pero si la audiencia, si el público no lo recibe, no genera interés, entonces se corta a mitad del camino. Requiere de las dos partes, de lo que nosotros como periodistas informemos, que nos preparemos, que yo tampoco estoy de acuerdo con eso de que acá muchos periodistas deportivos dicen, yo solo tengo que saber de fútbol, yo no sé de atletismo, a mí no me interesa el básquet, ¿qué también será el proyecto Aventura? No, tenemos que saber de todo, porque es la profesión, estamos especializados en deporte, pero va de lado y lado. Podemos nosotros ofrecer, yo ofrezco, por ejemplo, día a día el tema del fútbol femenino, más allá de que es el rey de los deportes, pero fútbol femenino cada lunes, y hay gente que dice, ay, no, femenino, cambio, no me interesa, no lo escucho. Algunos colegas que dicen, no vende. Entonces se corta la mitad del proceso. Puedo ofrecerte, puedo querer informarte, puedo trasladarte todo lo que está sucediendo en la noticia, pero si tú no escuchas, si no hay desde la otra parte el recibimiento, la atención, el interés, entonces no se puede generar un cambio en aquello. Creo que requiere de todos para poder hacer también difundir las otras disciplinas. Nos pasó recién con Richard Carapaz, ganó el Giro de Italia y él se quejaba que la gente no le apoyaba, que la gente no sabía que en el Ecuador no se apoyaba el ciclismo y tuvo que ganar una de las principales vueltas ciclísticas para después que la gente diga, ah, Richard, y comenzar a regresar a verlo y ver lo que estaba pasando y ver lo que hacía, cómo entrenaba día a día. Pasó con Jefferson Pérez cuando ganó Atlanta en Atlanta 96. Pasó lo mismo, Jefferson Pérez en la marcha. Nadie sabía, y ojo que la principal idea en éxitos en nuestro país es el atletismo, en la que más hemos cosechado éxitos. Pero a la gente no le interesa, no ve las carreras, no lee una nota de eso. Entonces, es complicado. Gabi está dizendo que não há por que fazer modificações, que viste em la Libertadores em Equador de las mujeres o nível de los equipos de Brasil, que é increíble, e que o problema é que muita gente não se dá a oportunidade de seguir por estigmas. E é uma verdade. Em Equador, eu creio, claro, futebol é o primeiro deporte. E depois de fútbol, o que a gente de Equador mais gosta de assistir, de acompanhar? Aquí había mucho el seguimiento al básquet. Hubo una época en los años 80, me parece que se seguía mucho más al básquet inclusive, que la gente le gusta. Acá, por ejemplo, en Quito, a la gente le gusta muchísimo ir a partidos de baloncesto que hay en varios, acá en el Julio César Hidalgo, después hay también algunos partidos que se hacen en el Coliseo General Rumiñahui, en el más grande. El baloncesto gusta mucho. El box es otra disciplina que a la gente le gusta un montón, dentro de lo que es ir, ¿no? Ir al espectáculo. Verlo ahora, estamos siguiendo un poco más en el tema ecuatoriano en Guayaquil, acá en Quito, lo que pasa en la UFC, por el Chito Vera, por nuestro representante, por Marlon el Chito Vera, que es justamente nuestro deportista en la UFC, nuestra bandera insignia, entonces están como que acercándose un poco más. En Guayaquil, me parece que el segundo deporte puede ser el tenis, por ejemplo, les encanta, les gusta mucho el tema del tenis, los challengers allá son muy buenos y se sigue constantemente el tema del deporte blanco. Pero claro, esto de lo que acá es fútbol, digamos en audiencia, y acá está el siguiente deporte. O sea, hay una distancia bastante grande, interés, como creo que en muchas partes del mundo, en casi todo el mundo, es así. O sea, el fútbol es el que manda, sabemos que es el rey de los deportes por todo, pero después sí se acercan a ver, sobre todo en espectáculo físico, me refiero, estas otras disciplinas. Pero natación, por ejemplo, es muy poco lo que se sigue. Atletismo, que era lo que le decía, en marcha tenemos un montón de reconocimientos, en maratón tenemos varios representantes. Tenemos en atletismo muchos deportistas ecuatorianos que han logrado llegar a un gran nivel, llegar a Juegos Olímpicos y más, pero no, la gente acá, usted le habla de carreras, de atletismo, en las mismas Olimpiadas, él dice, a tal hora va a correr Rosalba Chacha la maratón. No le ven. Y después se enteran
capaces, que hizo algo, o sea, se ganó, pero si no, y no saben nada más, no les interesa. Como em Brasil, eu creio que em Sudamérica se passa o mesmo. Mas, Soledad, muitas graças por aceitar a invitação. Muitas graças por o tempo que compartiste com nós outros. Este vídeo quedará em GTV de Instagram e também em YouTube para que a gente pueda ver, puedes ver quando queiras. Neste final, quero falar um pouco para a gente de Brasil, quero falar um pouco para meus amigos de Brasil que vão ver este vídeo e também para seu público de seu programa, uma invitação. A palavra é tuya. No, muchísimas gracias, Gustavo. La verdad, el gusto fue mío. Gracias a todos por ser parte de esta tertulia. Siempre será lindo conversar y más acerca de lo que pasa en nuestro país, de lo que uno hace. Así que muchísimas gracias por la invitación nuevamente, que no sea la última ocasión y de igual manera ya estaremos en contacto con usted para tenerlo acá en nuestro país, Gustavo. Es un honor, la verdad, ser parte de una charla con el maestro en jurisprudencia, como es usted, de Brasil además, ¿no? Así que un abrazo, Gustavo. Não, é um honor para mim, muito gusto, que todos tenham uma semana muito rica, muito feliz, beijo especial para ti, que aceitou esta charla comigo, e quédate com Deus, e uma semana de muita felicidade para todos. Muitas graças. Bendiciones, chao. Tchau, tchau.